Hola, bienvenidos y gracias por recibirnos en tu hogar, en tu oficina o en el lugar donde estés observando este video. Queremos compartir contigo el amor de Dios de distintas maneras, a través del arte, a través de testimonios de personas que como tú estaban atravesando circunstancias difíciles y Jesús llegó a sus corazones en el momento indicado. Jesús está tocando la puerta de tu corazón también en este día y esperamos que a través de la palabra que vas a recibir, que hemos preparado con mucho cariño para ti, puedas abrir esa puerta y permitirle que Él entre en tu corazón. Disfrútalo. Si todos los que estamos acá nos ponemos de pie y recibimos al pastor, por favor. Es un honor para nosotros tener al pastor Néstor Blanco en medio de nosotros. El honor es para mí estar aquí esta noche. Siempre me siento muy contento de estar en esta congregación. Hay una presencia hermosa del Señor en medio de nosotros y eso es lo que hace la diferencia. La presencia de Dios es lo más importante de lo que hacemos. Sin esa presencia de Dios no tiene sentido nada de lo que hacemos. Y cuando estamos hablando de la presencia de Dios, no estamos hablando de que simplemente Dios está en todas partes. Estamos hablando de una presencia particular, de una presencia inmediata de Dios aquí y ahora, tocándonos y quebrantándonos. Agradezco al pastor David, a su esposa Leida, por la amable invitación de estar en estos días compartiendo la palabra del Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Amantísimo Dios, estamos agradecidos porque tú eres muy bueno con nosotros y porque eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, con respeto y con reverencia estamos en tu casa esta noche. Nuestro corazón quebrantado ante ti para escuchar y obedecer tu palabra. Padre, permítenos que podamos ser depositarios de tu palabra, que podamos ofrecer solamente tu palabra, que no digamos aquí ni una sola palabra que no sea tuya, y que todo lo que tú quieres que digamos esta noche lo digamos en tu nombre, y que tu pueblo pueda obedecer, escuchar y obedecer tu palabra. Bendícenos con la administración de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, gracias. Hoy vamos a hablar del alcance del pecado. ¿Por qué hablamos del pecado? Porque la gente tiene preocupaciones, los creyentes en Jesucristo tienen preocupaciones acerca de eso que se llama pecado. Y la gente tiene diferentes conceptos. Y al tener diferentes conceptos, tiene diferentes actitudes hacia un hecho que se llama pecado. El pecado siempre ofende a Dios y en muchas ocasiones involucra a otras personas. A veces el creyente siente duda
de la naturaleza moral de lo que está haciendo, porque desconoce si bíblicamente lo que él hizo es o no es un pecado. Y esa es una duda que un creyente no se puede dar el lujo de tener. Porque si tenemos duda acerca de lo que es o no es pecado, es igual que tengamos duda de si vamos a entrar o no al reino de los cielos. Y eso es muy serio. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estamos aquí caminando hacia el reino de los cielos. Y entonces tenemos que estar claros en qué es lo que nos puede cerrar la puerta del reino de Dios. Con respecto a lo que es o no es pecado, en la iglesia, en el mundo, tradicionalmente hay dos grandes grupos. Hay gente que cree que todo es pecado, todo lo que se le ocurre. Y hay gente que cree que nada es pecado. Y hay gente que cree que ellos mismos pueden establecer sus conceptos particulares de pecado. Y entonces se hacen su mundo y ellos deciden lo que es y lo que no es pecado. Bueno, cuando vamos a hablar de pecado, tenemos que ir a la fuente autorizada. Y la fuente autorizada para establecer lo que es pecado es la palabra de Dios. No es la iglesia no establece lo que es pecado. Si usted va a 10 iglesias distintas, va a encontrar 10 conceptos a veces distintos de pecado. Y hay gente que hace cosas que para unas congregaciones es pecado y para otras no son pecado. Bueno, el problema es que no es así como se establece lo que es pecado. Lo que es pecado lo establece Dios en su palabra. La palabra de Dios enseña categóricamente que el factor tiempo que la gente tiene en la iglesia tiene que ser usado para producir un cristianismo maduro, hábil, capaz de que la gente pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Dice Hebreos 5, acerca de esto, es decir, acerca de esta conducta de los cristianos inmaduros, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que estamos viendo aquí en la palabra? Es decir, la palabra nos está diciendo que un tiempo en la vida cristiana tiene que producir un crecimiento. ¿Por qué? Porque debemos ser maestros a causa del tiempo. O sea, no puede ser que una persona que tiene 2, 3, 4 años, 40 años en la iglesia sea igual que un nuevo creyente. Tiene que producirse un crecimiento. Tiene que producirse una madurez. Hay personas en la iglesia que uno tiene que tratarlos con manos de seda, porque no le digas nada. Ese hermano se pone bravo muy rápido. Tenle cuidado. No le hables muy duro porque se va de la iglesia. Bueno, hay que curar eso, hay que tratar a la gente y hay que decirle y hay que ayudar a la gente para que la gente camine y para que la gente crezca. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra. Es decir, hay rudimentos de la palabra de Dios, como hay rudimentos en todas las cosas de la vida. Usted no le puede dar a un bebé recién nacido un plato de mondongo. Obviamente no lo puede dar, porque su cuerpo no lo va a procesar. Tiene que esperar que él crezca y que se desarrolle en fin. Ahora, hay gente adulta que sigue tomando leche, en el sentido figurado, que han crecido, son viejos y hay que tratarlos como niños. Eso hay que resolverlo. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué? Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Hoy me decía un esposo, vino a hablar conmigo en la iglesia, él y la esposa, y él me dice que el que tiene el problema es ella es la que tiene un problema. No, yo no lo tengo, pero el problema es ella. ¿Cómo que ella? Si ella tiene un problema, tú tienes que tenerlo también. Porque no puede ser que mi esposa tenga un problema y yo diga, no, es un problema de ella. No, ya va, no es problema de ella. Son una sola carne. Tiene que afectarte si tu esposa tiene un problema. ¿Se dan cuenta? Esas son expresiones infantiles de creyentes que no han entendido cómo es que funciona esto, cómo es que funciona el evangelio.
Y no son malas personas. Son gente noble, son gente buena, son gente consagrada, pero son gente infantil que hay que ayudar a crecer. Todo aquel que participa de la leche es inexperto, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Como aquí todo el mundo es sólido, yo voy a hablar sólidamente. Porque aquí no hay niños espirituales. Los niños acaban de subir. Entonces, ustedes me van a permitir que yo hable claro, ¿verdad? El pastor ya me dio permiso. Vamos a ir a la palabra de Dios para establecer lo que es un pecado. La Biblia establece, y estamos ahora en 1 Juan 3:4, que el pecado es una infracción de la ley. Eso es lo que es pecado. Eso es una definición bíblica de pecado. Es decir, yo estoy pecando cuando violo la palabra revelada de Dios. Eso es fundamentalmente el concepto de pecado. Hay otro concepto de pecado, un concepto pasivo de pecado en Santiago 4:17, que dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es decir, la Biblia me está diciendo entonces que hay dos situaciones donde yo peco. Número uno, donde yo violo la palabra de Dios revelada. Y número dos, cuando yo me hago el loco, cuando no hago lo que debo hacer. Por ejemplo, el otro día yo venía apurado para la iglesia y bueno, tenía un compromiso en el templo. Y se me atraviesa una señora viejita, doblada, como la mujer aquella, ¿se acuerdan del evangelio? Doblada. Cargando un pocote de años encima y una bolsa de comida. Caminando muy torpemente, muy lentamente. Pero yo estoy apurado. Yo no me puedo parar a ayudar a esa señora, porque yo estoy apurado. ¿Se dan cuenta? Entonces, son los momentos en que uno tiene que decidir si te atrapa la estructura de la iglesia o respondes al amor de Cristo. Tengo que decidir si soy un reverendo predicador investido con el respeto de las personas, con muchos años en el ministerio, pero con un corazón duro que no me puedo parar a ayudar a una viejita que pase la calle. Tengo que decidir eso. Es decir, tengo que decidir si soy un frío fariseo con mucha teología que pasa al lado de un hombre que está tirado en el piso golpeado, o ¿un qué? Un samaritano, que nadie lo quería porque era samaritano, pero tuvo el corazón sencillo para pararse y ayudar y cargarlo a su tarjeta de crédito. No, pónmelo en mi cuenta, yo lo pago. Y si llegas tarde, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Llegué tarde a la iglesia, pero ¿qué le voy a decir al Señor? Señor, llegué temprano. Llegué temprano, Señor, a la iglesia. Ajá, ¿y la viejita? ¿Se dan cuenta? Esas son las situaciones de la vida. No me puedo hacer el loco con eso. Ahora, si yo no lo hago, yo no estoy haciendo nada malo, pero estoy dejando de hacer el bien al cual estoy obligado. Eso también es pecado. De manera que nos encontramos entonces con dos cosas. Que el pecado es un hecho consciente. ¿Por qué? Porque es un acto voluntario mediante el cual una persona quebranta la ley de Dios que conoce previamente. Y número dos, que el pecado también se comete por omisión de una acción a la cual yo estoy obligado. Es decir, pecar es una decisión. En estos días puse en mi Twitter: no nos convertimos en pecadores por accidente, sino por decisión. Y eso le movió el piso a mucha gente. Yo me quedé asombrado de las respuestas, porque tengo seguidores que tienen seguidores y se lo mandaron a los seguidores de los otros seguidores y empezaron a devolverme las respuestas. Yo dije, por ahí andan los tiros. Es decir, el Espíritu Santo se metió por esa red social y le movió el piso a miles de personas. ¡Qué bendición! Sí, porque a veces creemos que pecamos por accidente. No, hermano, usted sabe, eso son decisiones.
Cuando pecamos, pecamos por decisión. Lo anterior nos permite puntualizar que en toda situación de pecado hay de hecho y de derecho una ofensa contra Dios. Es decir, yo no puedo pecar sin tocar a Dios. Siempre que yo peco, aun cuando yo peque contra una persona particular, estoy molestando a Dios. Es imposible que mi pecado no tenga que ver con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es fundamentalmente una ofensa de la ley de Dios. Veamos cómo comenzó todo. En el Edén, Dios está tratando con un hombre. Es bien interesante la relación, gracias. Es bien interesante la relación. Dios está tratando con el hombre en el Edén. Y le pone las reglas claras. Le dice todo lo que el hombre debe hacer. Y le dice lo que no debe hacer. Es decir, no hay trampa ni ventajismo.